como ya les mencionábamos, las autoridades de ACE comparecieron ante la Comisión de Salud de Diputados y su presidente, Álvaro Danza, defendió una vez más la reestructura en el organismo. Desde la oposición volvieron a criticar el aumento de los salarios en las áreas gerenciales y otra vez pidieron que se cese la reestructura en el organismo. La convocatoria tuvo como punto central la reestructura anunciada por los jerarcas de ACE, que incluye, entre otras medidas, la creación de cargos y aumentos de salarios a nivel gerencial. De acuerdo al informe de reestructura al que accedió BTV Noticias, se proyecta un ahorro anual de $3 millones. La administración mantiene en varios aspectos la estructura del directorio del gobierno anterior. Sin embargo, a nivel gerencial se realizan varios cambios, como la creación o eliminación de cargos y la supresión de áreas. El informe indica que se regulariza el cargo de subgerente. Se informa que en el periodo pasado era ocupado por un funcionario sin la existencia de ese cargo. Pese a esto, actuaba y firmaba como tal, considerándose una falta administrativa. El nuevo cargo será ocupado por una funcionaria de carrera, quien garantizará la continuidad de la gestión, actuando como nexo con las demás gerencias. En el área de gerencia de tecnología de la información se realizó un nuevo contrato debido al inadecuado funcionamiento del sistema de información informática de ACE. Entienden que el modelo actual es insuficiente para soportar la demanda operativa de soporte y de innovación. Dentro del área de seguridad de la información se proyecta una estructura mínima de 4 jefes de equipo de especialistas para presentar en la próxima ley de presupuesto. En la dirección de proyectos se presentan 2 contratos nuevos y pasará a estar integrada por un director, 2 adjuntos, un asistente y un secretario. En tanto, la unidad especializada en género no se proyectan contratos nuevos. En el área de subgerente asistencial se suprime un adjunto y se crea el cargo de subgerente. Se argumenta que se debe fortalecer la gerencia, ya que pasan a depender de su competencia áreas temáticas y 5 direcciones creadas en el periodo pasado. En otro orden, la reestructura también plantea cambios a las gerencias regionales. Se suprimen cargos de coordinadores regionales, subregionales y otros, generando un ahorro de 433.850 pesos anuales. En el área de gerencia de recursos humanos se suprimen 3 direcciones, generando un ahorro de 824.597 pesos. Con los cambios efectuados por la nueva administración respecto al número de contratos, se logra una reducción de 133 vínculos, planteándose un ahorro por encima de los $2 millones para el final de este año, de acuerdo al informe. En cuanto a los salarios, el gerente general de ACE pasó de contar con una carga horaria de 40 a 48 horas, con un aumento salarial de 20%, pasando de percibir 313.790 pesos a 376.574. Los adjuntos de la Gerencia General de Recursos Humanos y Asistencial pasaron de cobrar 176.508 pesos a 202.30 pesos, mientras que los subdirectores de la Dirección de Recursos Materiales, Desarrollos Humanos y Gestión Financiera pasaron de cobrar 176.508 pesos a 205.954 pesos. Bueno, muy buenos términos y desde nuestro punto de vista pudimos aclarar las cosas más importantes, que yo las resumiría en 3 aspectos. El primero es que estamos trabajando intensamente para poner a ACE de pie. Tomamos una ACE con severos problemas asistenciales y financieros. El segundo, aclaramos totalmente los datos de la reestructura y señalamos enfáticamente que la reestructura genera un ahorro anual de aproximadamente $3 millones. Ese es algo concreto. Y tercero, que estamos trabajando para abatir las grandes dificultades. Teníamos 421.000 personas en lista de espera y eso realmente ya se está trabajando para reducir. Había 330 niños en lista de espera para cirugía de cataratas, para cirugía de estrabismo y ya estamos trabajando para revertir eso y para abastecer los medicamentos, que es otro tema crítico. Quiere decir que esta reestructura que impacta directamente sobre la gestión ya está empezando a mostrar algunos frutos sobre la gestión de ACE. ¿Por qué no se presentó la reestructura públicamente? ¿Por qué nos enteramos por un trascendido de prensa de lo que iba a hacer ACE? Se presentó en los ámbitos correspondientes, que es el directorio de ACE, se le presentó a los sindicatos que pidieron y se presentó en los ámbitos correspondientes, que es lo que consideramos, y se presentó claramente además en esta sesión. ¿Por eso algunos aumentos salariales quedaron en pausa y eso va a seguir así? ¿O qué sucede? ¿Qué es uno de los principales puntos que generó preocupación? Los aumentos salariales son de distinto tipo. Hay aumentos salariales que tienen que ver con aumento de la carga horaria, eso se mantienen en pie. Hay otros aumentos que sí hay un aumento en el valor hora y esos aumentos hicimos un ajuste en el directorio del jueves pasado de un 15% y se mantiene también en pie. Por lo tanto, la reestructura
lo medular de la reestructura, como he dicho en diversas circunstancias, es estructural, no salarial, se mantiene absolutamente en pie, sin dudas. ¿Cómo puede decir que en realidad se está haciendo un ahorro y se está marcando que el origen es severo, de una crisis, digamos, severa que heredó, cuando se está aumentando los adjuntos unos 25.000 pesos cuando originalmente eran unos 100.000? ¿Cómo se explica ese ahorro con este aumento? Ese ahorro se explica porque bajamos 133 cargos de la estructura del casco central de ACE, cargos de confianza en muchos de ellos, y eso determina que en el balance, en el neto, hay ahorro, hay disminución de la cantidad de personas y disminución del dinero que gastamos. Hoy no se trajo el informe a la Comisión de Salud de donde se sustenta el supuesto ahorro que le hicieron repetir al presidente Orsi como algo beneficioso y que no se ha podido demostrar hasta ahora. Algunos aumentos se basaron en el aumento de la carga horaria, pasar de 40 a 48 horas, como habíamos manifestado. Encargos que son de dedicación de full time, que no pasan por el tarjetero, que no marcan tarjeta. Esos aumentos de carga horaria son injustificados y solamente es para pagarle más a los gerentes. No es por mayor trabajo. Algunos aumentos lo han visto públicamente, que se manifestaron por parte del vicepresidente de ACE en el sentido que les parecía que cobraba muy poco y por eso se aumentaron los sueldos. Sueldos de 178.000 pesos, para ACE les parecía que cobraban poco y lo aumentaron en más de 105.000, que después dieron marcha atrás. Con respecto a todo el proceso, nosotros denunciamos el 9 de julio y hemos sido coherentes con esto, de que estos aumentos de sueldo se votaron solo con los integrantes del Frente Amplio en el directorio de ACE. Y las actas no están publicadas. Hoy pedimos nuevamente que nos dejaran las actas, lo cual no se ha realizado. No nos dejaron las actas del directorio y se nos manifestó que eventualmente se publicarán en el futuro. Por lo cual, hoy vinieron sin hacer los deberes. Por otra parte, queremos manifestar que hubo un reconocimiento a estos aumentos de sueldo, hubo un reconocimiento a la creación de estos cargos. Cargos de hasta 370.000 pesos, que nos parece indigno, nos parece fuera de toda lógica. En definitiva, ACE y el Frente Amplio se abrazan a los cargos. Se abrazaron a los cargos gerenciales y a los aumentos de sueldo. Se olvidaron de la atención. Avanzamos con otros temas. Se llevó adelante la primera sesión de negociación colectiva en el sector público y autoridades del Ministerio de Trabajo recibieron autoridades de COFE, quienes plantearon nuevamente la necesidad de que se mantenga el crecimiento del salario real. Por otra parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, indicó que los aumentos salariales que se propusieron en la negociación son muy elevados y distan de la realidad del país. Fue una reunión productiva, se presentó por parte del equipo de economía una situación del país, un estado de cómo se encontró el país, cómo está la región y en qué contexto se iniciaría lo que es la elaboración del presupuesto y esta etapa también de negociación para el sector público. Por parte de COFE se recibió, se trajeron algunas demandas también en cuanto a otro tipo de aspectos que les interesaría incluir en la negociación, otros temas, y quedamos para una reunión la semana que viene, el jueves de la semana que viene, donde se van a estar presentando los lineamientos más específicos para la negociación. Hoy no nos presentaron las pautas salariales ni los lineamientos generales del presupuesto, pero sí nos hicieron un informe muy completo de la situación económica del país, de la situación que hereda el gobierno del gobierno anterior, la cual nosotros en parte la conocíamos porque la sufrimos en cada uno de nuestros organismos y sabemos que es complicada, pero también fue importante esta instancia para nosotros plantear cuáles son las expectativas que tenemos para el presupuesto nacional. Nosotros lo que planteamos es que desde el punto de vista salarial nosotros estamos solicitando de que no solo se mantenga el salario real, sino que el salario pueda crecer en función del crecimiento de la economía y que ese crecimiento pueda tener una distribución priorizando los salarios más sumergidos. Planteamos también la necesidad en todos los órdenes del sector público
del ingreso de personal. Es absolutamente fundamental el ingreso de personal porque hay áreas que no solo han perdido y hoy no tienen, digamos, personal para poder de alguna manera cumplir con los servicios, sino que tienen en este periodo de gobierno prácticamente el 50% de la plantilla con causal jubilatoria, y eso es un elemento claramente determinante para el cumplimiento de los servicios. Y en paralelo a esto, el sindicato mantiene una discusión con el Estado en el ámbito de conciliación por las certificaciones médicas. Probablemente, si llegamos a algún acuerdo, se va a establecer algún artículo en el presupuesto. Pero esa discusión va a ir por otro lado, que es el ámbito de la conciliación que ofreció la OIT, en la cual ya empezamos a discutir y tenemos algunos acuerdos de cómo procesar la discusión, que es en el marco de una comisión técnica con profesionales de la salud que puedan de alguna manera determinar qué otras enfermedades de profesionales que afectan en función de cada una de las áreas de trabajo, afectan a los trabajadores, puedan exceptuarse y colocarse en la ley que hoy está en suspenso, y de alguna manera también ahí discutir el monto del subsidio y también la cantidad de días que se establece en el colchón. Pero eso va a ser una negociación, digamos, paralela a la negociación del presupuesto y las pautas salariales. Y más temprano, la mesa coordinadora de entes se movilizó en reclamo de negociación colectiva y por mayor asignación de recursos en el marco de la ley de presupuesto. Estamos planteando 4 puntos básicos: la inversión en todo el Estado como un eje fundamental del desarrollo, el ingreso de personal. Nosotros venimos de 10 años de recortes bastante complejos, a donde estamos en mínimos de personal que complica. Atado con eso, planteamos la destercerización, que toda la plata que el Estado gasta en tercerizados permanentes que hacen la misma tarea que nosotros, esa gente tenga con esa plata, se destina al rubro salario, esas compañías de compañeros puedan concursar y entrar o no, pero puedan concursar, y bueno, y con esa plata dignificar el trabajo de las compañías de compañeros tercerizados y además entrar más gente, porque la plata alcanza para ingresar más personal. Y después el otro punto es el desarrollo de los entes del Estado en sus roles industriales, económicos, que bueno, que entendemos que tienen que desarrollarse. Y el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, afirmó que el último aumento de salarios que se propuso en las negociaciones es elevado y dista de la realidad del país. Vemos con preocupación, entendemos la propuesta, pero vemos con preocupación porque lo que va a llegar a pasar al final del periodo es que va a haber un aumento del salario real, concretamente, sobre las dos franjas más bajas, la número 1 y la número 2. Y ese crecimiento del salario real va a estar por encima de lo que se está proyectado el crecimiento del país. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que eso se dé sin que afecte realmente el funcionamiento de las empresas? Porque digo, el país está previsto crecer a tal cifra, o hay una proyección que está por debajo de lo que va a crecer el salario al final del periodo, de acuerdo a las pautas. Entonces nos vemos en una situación que yo diría compleja, lo que sí va a requerir de todos nosotros, de todos los actores, mucha madurez y responsabilidad en esta negociación. Nosotros lo que estamos pidiendo es que las pautas están, trabajemos en que las pautas, pero que seamos realistas, busquemos cosas que realmente se puedan cumplir. La madurez es justamente eso, la madurez. No nos pongamos solamente a buscar y a defender mis principios o mis derechos sin entender en qué escenario nos estamos moviendo. Hoy nos estamos moviendo, así como las rondas anteriores, tanto la novena como la décima. En la novena tuvimos la pandemia, en la décima salimos de la pandemia, había sectores que no se pudieron recuperar, y además estábamos viviendo la situación de la seca y después también lo que fue la diferencia de precios con la Argentina. Bueno, en esta estamos viviendo, en esta ronda de consejos nos vamos a desembarcar en un mundo totalmente distinto, en lo que podríamos decir que estamos avisorando. Yo no sé si es el final, pero evidentemente hay una señal de que el multilateralismo está fallando. Hoy ya el mundo no es tan multilateral como esperamos.
Les proponemos una nueva pausa. Hay novedades que tienen que ver con el proyecto Arasatí y el nuevo proyecto que va a llevar adelante el gobierno. Ya volvemos.